Bueno, hoy seguimos aquí con el doctor Elmo León, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia Natural del Perú. Y bueno, acá tenemos un libro que usted debe tener en su biblioteca, ¿no? Se trata de 14.000 años de alimentación en el Perú, porque nosotros no podemos amar lo que no conocemos. Doctor, hablábamos de las frutas prehispánicas. ¿Cuáles eran las principales frutas en el antiguo Perú? Bueno, son muchas realmente. El problema es que es una pregunta que, fácticamente hablando es difícil contestar porque la mayor cantidad de documentación que resta se encuentra en la costa, en nuestra costa. Y para que se preserve una semilla de fruta se requiere un suelo que tenga un pH adecuado y además que tenga poca humedad, que conserve la semilla, ¿no? Entonces eso nos restringe tremendamente el panorama de frutas que se comió en el pasado. No obstante, si uno hace una compilación general, uno puede más o menos atisbar que algunas frutas han sido consumidas aparentemente de manera asidua, ¿no? Masiva. La fruta que yo he encontrado más, que se ha consumido más en el libro, después de revisar más de 200 yacimientos, es la guayaba, que es una fruta que ahora pasa desapercibida casi en los mercados, pero que tiene, dentro de lo que se conoce, un gran porcentaje de ácido ascórbico. La vitamina C. Eso es importante porque actualmente sabemos bien que la vitamina C, además de ser un excelente antioxidante, tiene la función preventora justamente de cáncer, ¿no? Entonces, la vitamina C, por el tema de la gripe hay un efecto placebo, supuestamente, de acuerdo a lo que me he informado, pero es necesaria para el consumo humano, es vital, ¿no? Está en la guayaba. La guayaba es una frutita que poco percibida, pero que, digamos, como le digo y le insisto, no es la planta más consumida. Cuando hubo el año 41, 42, hubo una sequía a nivel internacional del siglo pasado, ¿no? En ese tiempo los aliados en la Segunda Guerra Mundial consumían básicamente naranja. La enlataban y provenía básicamente del norte de África y del cercano oriente. Y se la llevaban a pelear allá a Europa, ¿no? Pero hubo sequía y la naranja lamentablemente fue extinguiéndose, no había más cultivo. Entonces un grupo de la Universidad de La Joya en California hizo un estudio de plantas a nivel internacional que asemejaran o superaran a la vitamina C o el ácido ascórbico de la naranja, perdón. Y eso sí, como llegaron acá un grupo de científicos, ¿no?, bioquímicos aquí a Perú para investigar las propiedades de las plantas. Se encontraron a la guayaba, que casi duplicaba el ácido ascórbico de la vitamina C de la naranja, así que se la llevaron a California, la enlataron. Y si los aliados no tuvieron escorbuto y ganaron la guerra, fue en parte por nuestra guayaba peruana, ¿no? De ahí otras plantas importantes que aparecen dentro del registro. La lúcuma ha sido una fruta muy consumida a discreción. Luego tenemos el pacá. El pacá está presente en muchos de los yacimientos arqueológicos, una fruta altamente consumida. Felizmente ahora todavía creo en consumo en determinadas temporadas, ¿no? ¿Hay varios tipos de pacae, por ejemplo, doctor? Generalmente, dentro de lo que yo he visto en la documentación arqueológica, básicamente hay dos tipos, ¿no? Uno que es de más extensión, mucho más grande, de vainas grandes, fuertes, alargadas, que es el pacay norteño. El paqué que se encuentra al sur parece ser un poco más pequeño. Es parecido a lo que ahora uno cuando va al norte, por ejemplo, y compra la famosa guava, ¿no?, del norte, la encuentra pues mucho más extensa, ¿no? En cambio en el sur es mucho más pequeña. Y eso también es un indicador de que realmente es una fruta de contexto neotropical, ¿no? O sea, viene más del norte. Otra fruta, si se puede decir, es el Lycoperdicum esculentum, es el tomate, perdón. El tomate ha sido consumido también en gran medida. Lo que pasa es que hay poca documentación al respecto. Y algo importante a enfatizar es que el tomate, por ejemplo, es una planta que probablemente es más peruana que la misma papa, porque el tomate fue, de acuerdo a investigación genética, originario del área del extremo norte peruano, esto es entre Piura, Tumbes hacia el norte. Luego, obviamente, el tomate pasa por un proceso, un camino que llega al final como destino a Mesoamérica y a México, donde es procesado, ¿no? Pero
digamos, el tomate originalmente es de aquí, y es una cosa que se requería investigar más. En este sentido, por ejemplo, lo que se ha encontrado es el famoso sacha tomate, que es un tomate silvestre que también ha sido parte de este repertorio de consumo de plantas, ¿no? Y el aguaymanto, que es como un tomatito amarillo. Exactamente, Guaymato también hay documentado, por suerte tenemos semillas rescatadas, no es muy profuso en documentación, yo creo que más por método de investigación que por consumo. Lo tenemos en El Paraíso, que es un sitio que se encuentra acá cerca de Lima, en el norte de Lima, en la Valle del Chillón, fechado más o menos hacia el 2200 a.C., o sea, tiene más de 4 milenios de consumo. Ese es un tema, por ejemplo, doctor, que en su libro menciona, ¿no? La datación de los alimentos prehispánicos. Usted menciona que ya ha avanzado la ciencia y ¿cuáles serían los detalles, por ejemplo, los alimentos más antiguos, tal vez, del antiguo Perú? Sí, es interesante porque lo que pasa es que la datación radiocarbónica en realidad no es una datación que es ¿cómo se dice?, exacta. Es un índice de probabilidades. Esto implica de que, por ejemplo, hayan plantas que se pensaba que eran remotas, ahora vienen siendo más remotas de lo pensado. Por ejemplo, para mí el caso sintomático es el caso de las cucurbitáceas, ¿no? Hay varios tipos de zapallos, que la zapallo es la planta más antigua, más cultivada en época más remota, ¿no? En esta parte de los Andes. Si el zapallo, por ejemplo, lo colocamos en la tabla de calibración, vamos a obtener una información de que el zapallo probablemente fue empezado a domesticar hace más de unos 13.000 años, ¿no? Eso es muy temprano. El zapallo sería uno de los alimentos más antiguos. El zapallo creo que es el más antiguo dentro del registro arqueológico. Según los últimos estudios también del carbono. Exactamente, si usted coloca la información radiocarbónica corregida, el zapallo viene siendo lo más antiguo. Pero lo interesante es que no es que sea solo el más antiguo, sino que el zapallo viene siendo cultivado en un medio todavía glacial. O sea, donde todavía, digamos, las condiciones ambientales holocénicas que tenemos ahora, que son por precipitaciones, con un clima mucho más moderado, no eran el momento. Entonces, eso es interesante porque si usted coloca esa información en el medio internacional, va a encontrar que, por ejemplo, sociedades como de repente la Siria o la Jordana o Palestina, que están también, cultivando, por ejemplo, el trigo o la cebada, que tiene más o menos un índice parecido en antigüedad, son 13.000 a 14.000 años, ¿no? En condiciones también de hielo. Entonces, lo que los antropólogos y los botánicos sugieren es que esta gente parece que preveía, ¿no?, mejor que nosotros ahora los peruanos, condiciones medioambientales que pudieran entorpecer su desarrollo y hacían, focos de intensividad de manipulación de plantas. Ahora, además otra cosa, zapallo domesticado se encuentra con esos fechados, pero los botánicos dicen que para que llegue a ese nivel, digamos, de domesticación, debe haber pasado 1 o 2 años. Es lo mismo, por ejemplo, en el rango que usted pregunta, por ahí no está lejos el frejol. El frejol se encuentra distante unos 2.000 años más o menos, pero estamos en el rango más o menos entre el 9, 10.000 a.C., no es época muy remota. Doctor, es conocido el aporte del Perú al mundo con la papa, ¿no? Tenemos las variedades, ¿no?, prácticamente increíbles de papa que tenemos, pero el frejol de repente el público masivo no lo conoce tanto. ¿Es netamente americano? ¿Es de acá de Sudamérica? No, para nada. El frejol, la papa es menos peruana que el frejol. De acuerdo a investigación genética reciente, usted puede descubrir que, por ejemplo, se han hecho estudios del frejol, sobre todo a base de la faseolina, que es un componente que tiene el frejol, lo han seguido genéticamente, y lo que se está demostrando es que los frejoles centroamericanos y mexicanos tienen un rango similar en tiempo que los frejoles, andinos. O sea, la domesticación de Phaseolus vulgaris es casi simultánea, tanto en México como en Perú. Esto más o menos es de un rango aproximado de aproximadamente unos 7, 8.000 años atrás, ¿no? Ahora, esto no viene solo, amigo, porque viene acompañado. Las plantas siempre están en grupos, usted sabe perfectamente, pero un cultivo... Con el maíz, ¿no? Con el maíz, exactamente. Ahora, monocultivo pueden haber ahora, pero anteriormente eran cultivos asociados, ¿no? Como los peruanos prehispánicos lo hacían hacer. Entonces,
En la secuencia, que ya la había incluso descubierto Vavilov, el famoso botánico de los años 20, 30 del siglo pasado, exactamente, Vavilov había planteado la famosa tríada, ¿no? Y lo digo también en el libro, no es un descubrimiento mío, es un descubrimiento de ese famoso botánico. Es en la secuencia la calabaza, el zapallo, ¿no? De ahí viene el frejol, alrededor del cual se enreda la calabaza, y finalmente el maíz que se coloca en el medio y que sube, y que el frejol y la calabaza lo protegen. Entonces es una tríada que el peruano prehispánico supo manejar, que yo espero que ahora se maneje todavía, y que además de eso, es por antonomasia y por gracia, por experimento y sabiduría de nuestra gente ancestral, hacían el complemento perfecto, porque de la calabaza obtienen las oleaginosas, que tienen grandes propiedades por sus aceites, ¿no? Tiene una gran cantidad de calidad de lípido en su organismo que es muy favorable. Y me suena una sopa eso, ¿no? Es un chupe. Perfectamente, es factible, ¿no? A eso se le agrega el frejol, que en proteína sabemos bien lo que tiene, ¿no? Y finalmente el carbohidrato, que es el maíz. O sea, es el complemento perfecto que se descubrió probablemente hace muchos milenios. Hemos estado con el doctor Elmo León aquí en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y bueno, queremos agradecerle muchísimo esta contribución a los peruanos y al hecho de que nosotros tenemos un gran país, lo hemos tenido en el pasado y lo podemos tener en el futuro. Sus palabras finales, doctor León, en 30 segundos. Finalmente, yo creo que valoremos más nuestros productos ancestrales, porque están ahí durmiendo todavía el sueño de los justos, y que yo creo que es importante revalorarlos. Vayan al mercado regional, vayan al mercado con su bolsa de tela o de ¿cómo se llama? O de mimbre, para no intoxicar al medio ambiente. Piensen en sus hijos, no olviden que esas bolsas de plástico, si las van a usar y que después botan a la basura, significan una elevación del efecto invernadero, del dióxido de carbono, y con ello va a haber menos agua, ¿no? El agua se va a acabar en Lima en algunas décadas adelante. Eso hay que prevenir. Entonces es todo un tema de conducta de prevención, y de que tenemos que asimilarla para poder vivir en un país mejor, que dejemos como herencia a nuestros niños, ¿no? Los invito al Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Tenemos áreas que están remozadas, atractivas, sobre todo en especial la parte nueva que se ha exhibido respecto a la cultura Paracas. Van a encontrar fardos funerarios, van a encontrar momias que tienen 2000 años de antigüedad y que nos enseñan mucho del pasado. Además tenemos también una sala renovada en la parte de la casona de los Libertadores, la historia renovada y actualizada y atractiva de los dos grandes fundadores del Perú, Simón Bolívar y José de San Martín. Además van a poder disfrutar de una serie de exhibiciones anexas que se han preparado en función de atraer a la gente, ¿no? Yo creo que es un buen momento para poder acercarse al Museo Nacional, ver su potencial y su riqueza, justamente en torno y en las cercanías al marco del Bicentenario. Gracias.